Muy, pero muy buenos días, hermanos. Que la bendición de Dios repose sobre sus hogares en esta mañana y que la bendición también de Dios esté con cada uno de los que estamos aquí presentes en esta mañana. Hoy es un día, para mí siempre es un día de fiesta, porque es el día en que nos unimos todo el mundo entero, todas las iglesias, a tener un tiempo especial con nuestro Dios. Un tiempo en que vamos a compartir la poderosa palabra que va a ser de bendición a cada una de nuestras vidas. El título de este mensaje es: en las manos de Jesús, lo poco es suficiente. Vámonos al texto del libro de Juan 6, del 1 al 15. Este presente milagro que vamos a estudiar en esta mañana se encuentra en los 4 evangelios. Es el único que se encuentra en los 4 evangelios, pero con la diferencia en el evangelio de Juan, que es el único que habla del muchachito que tenía los 5 panes y los 2 pececillos. Los demás hablan del milagro, pero no mencionan al niño. Es algo que está olvidado, algo que no se tuvo en cuenta, algo que no se buscó, pero el niño fue el que permitió a través de Jesús que ese milagro se diera, porque él vendía panes de cebada y pececillos que en este momento son como sardinas pequeñas que de un solo bocado se podían comer. De este niño no se habla más en toda la Biblia, ni se conoce el nombre, ni su paradero, ni nada, pero como todas las mañanas, con la esperanza de poder ayudar en la parte económica a su familia, él salió a vender la mercancía que tenía. Pero llegado un momento, encontró a un predicador que predicaba algo que le llamó mucho la atención, algo que le empezó a encantar al niño, y lo que hizo el niño fue sentarse y colocarte la cesta de los panes y los pececillos en las piernas, y empezó a escuchar, y se quedó hasta la tarde, sin importar vender lo que tenía, escuchando aquel mensaje que había tocado su vida plenamente. Pero cuando llegó la tarde, ya todo el mundo tenía hambre. Estaba desde por la mañana escuchando a Jesús predicar. Y ahí es donde empieza este poderoso mensaje. Cuando la gente tenía hambre, había que salir a buscar el alimento. De modo que encontraron a este muchachito que tenía eso, pero aquí hay 5,000 personas. ¿Y cómo vamos a alimentar a tanta gente con estas poquitas cosas que ese niño tiene? ¿Sabe? Seguro ellos, dice aquí la Escritura, daban gracias a Jesús por los milagros que Jesús venía haciendo, porque esa gente venía siguiendo a Jesús, venía viendo toda la obra que Jesús estaba haciendo con la gente. Pero nadie más adelante se acordaría de este muchachito por el cual Jesús hizo el milagro que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Sabe? Él ofreció lo que tenía para Jesús, ofreció lo que él tenía, su mercancía, para que Jesús pudiera hacer el milagro creativo que hasta hoy nosotros conocemos a través de la Escritura. Pero con la bendición que al terminar Jesús de predicar y la multiplicación de los panes y de los pececillos, este muchachito se llevó su cesta totalmente llena para seguir trabajando. Por eso, hermano, lo poco que usted tenga es suficiente en las manos de Dios. Lo que tú tengas, ponlo siempre en las manos de Dios, porque Dios es multiplicador. Dios va a multiplicar lo poco que tú tienes en cosas más grandes para tu vida. Por eso el primer punto dice: en las manos de Jesús, los imposibles humanos son oportunidades divinas. Mira lo que dice Juan 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él la gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjate tú, Jesús le presentó una alternativa a los discípulos. Llamó a Felipe y le dijo a Felipe, ¿sabe qué, Felipe? Un planteamiento le hizo a Felipe: ¿de dónde vamos a sacar alimento para alimentar a tanta gente? El pueblo que estaba cerca estaba distante. Habían 2 cosas: el pueblo distante, y no tenían el dinero suficiente para comprar el alimento que ellos estaban necesitando. Pero mira el primer planteamiento que Jesús le hace a Felipe. Está en Mateo 14, 16. Mira lo que le dice. Jesús les dijo:
no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? No, Jesús, despáchalos, dile que se vayan. Jesús le dijo, no, ellos no tienen necesidad de irse. Dice aquí, darle ustedes de comer. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros cuando no había de dónde? Ni la manera de comprarlo. La razón humana empieza a trabajar de esa manera, ¿sabe? Jesús sabía que ellos no contaban con los recursos. Ellos contaron las ofrendas que se habían recogido y las ofrendas no daban, sino dice aquí la escritura, ni para empezar, porque era demasiado. Tenían 200 denarios, que equivalían a 8 meses de salario para una persona que trabajara en esa época. Sin embargo, eso no alcanzaba para poder ellos comprar para cantidad de gente que estaba ahí. Pero Jesús lo que quería era que los discípulos por lo menos hicieran el mínimo esfuerzo para poder resolver el problema que estaban viviendo en ese momento. Usted sabe que en la época de Jesús no se contaban a las mujeres ni tampoco se contaban a los niños. Solamente se contaban a los varones y habían 5,000 varones. Usted se imagina cuántas mujeres había y cuántos niños habrían en ese momento. Pero 5 panes y 2 pececillos no era suficiente para una cantidad inmensa de personas que habían en ese lugar. Por otra parte, cuando Jesús pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Les estaba presentando otra alternativa de poner en acción un plan. Porque si usted quiere un milagro, Dios le da una alternativa. Vuelve el Señor y le dice, vamos a presentar una alternativa, y es que ustedes se muevan, busquen la manera de poder resolver el problema. Lo que pasa es que la gente se acostumbra a que sea Dios el que resuelva todo. Pero llega un momento en que Dios no te va a resolver todo, porque ya Él te dio las herramientas para que tú puedas desarrollar todas las cosas que necesitas para que Él pueda obrar un milagro en nosotros. Estamos acostumbrados a que todo el tiempo estamos con la mano extendida pidiéndole a Dios, pero no hacemos nada por el ministerio de Dios, no hacemos nada por nuestro crecimiento espiritual, pero sí queremos que Dios responda. Por eso Él le da esa arma a Felipe. ¿Para qué? Para que por lo menos el mínimo esfuerzo él tuviera que hacerlo. Por otra parte le digo algo, que los milagros dependen de la participación que usted tenga en el proceso. Dios hace una parte y yo hago la otra. Y yo lo estaba mostrando a través de Felipe. Felipe enseguida la razón, no hay. Ahí había un matemático, que el matemático empezó a sacar matemáticas en los 200 denarios, pero para nada alcanza, no se puede hacer absolutamente nada. Pero la mayoría demandaba ¿qué? Que Dios permitiera que el hombre pudiera poner un granito de arena por lo menos en el milagro que estaba esperando. Si usted está esperando un milagro, usted tiene que poner el granito de arena para que Dios pueda desarrollar el milagro que usted está esperando. ¿Qué se proponía Jesús desde el principio? ¿Sabe? No hay problema grande ni problema pequeño, Felipe, que yo no pueda resolver. Solamente trae la circunstancia a mí y yo haré lo que tengo que hacer para que tú veas mi gloria y mi poder. Él estaba afirmando, no hay solución, pero en Dios toda circunstancia tiene una solución. En el problema que vives tú hay una solución de parte de Dios, pero tú tienes que poner un granito de arena para que ese milagro se dé. No esperes el milagro sin actuar. Tienes que actuar para poder ver tu milagro. ¿Cuál fue la solución humana? El versículo 7 de la palabra central. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, fíjese usted, mire cómo contesta, no se puede hacer. No hay manera de resolver esto, Jesús. No era suficiente ni siquiera para alimentarlos a ellos, los discípulos, no alcanzaba ni para ellos. ¿Cómo iba a alcanzar para esta gran multitud que había ahí? Pero el matemático que te estoy hablando hizo los cálculos con los 200 denarios que tenía aquí, como te dije ahorita, que equivalían a los 8 meses de salario de una persona aquí. Con las manos, yo me imagino con las manos, no se puede, no hay salida, no hay por dónde.
Yo le digo algo, hermano. El cuadro que ellos estaban viviendo no era fácil, pero no imposible de resolver por Jesús. Ellos habían venido con Jesús caminando de tantos milagros que Jesús había hecho. Pero cuando llegó este momento crítico, ellos se cruzaron de brazos. Ellos no encontraron ni una salida. Ellos no le dijeron, Jesús, mira, vamos a ver cómo lo hacemos. Si tú nos ayudas, si tú obras un milagro aquí con nosotros. No. Ellos dijeron, no hay manera. ¿Cuántas personas se cierran en un problema y dicen, ya no se puede? Ya no hay nada que hacer, ya el médico dijo, ya el juez dijo, ya el abogado dijo, ya el dueño de la empresa dijo. Hermano, cállese y empiece a confiar en Dios, porque la última palabra la tiene Dios. Él es el único que puede abrir los cielos y cerrarlos, abrir la puerta y cerrar la puerta. El único. Y la puerta que él cierra nadie la abre, y la puerta que él abre nadie la cierra. Entonces usted tiene que confiar en Dios, hermano. Usted tiene que creer en el Dios de los milagros. En el Dios que es el mismo de ayer, de hoy, de todos los siglos, que siempre está haciendo un milagro para nosotros. Ellos lo que tenían era que replantear con Jesús. Bueno, Jesús, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero ellos no. Ellos se cerraron inmediatamente. La solución humana siempre, hermano, ha hecho lo lógico. Todo es por la lógica, todo es por la razón. 200 denarios no bastan ni alcanzan para absolutamente nada. Ni siquiera para tomar un poquito para toda esta multitud de gente que hay aquí. La historia misma dice aquí en las Escrituras, las salidas humanas en los problemas son tenaces. El hombre no ve la salida de ninguna manera. Cuando Moisés estaban rodeados por el ejército de Faraón, las montañas en el Mar Rojo, ellos dijeron, ya morimos aquí, no hay salida. Pero con lo que tenía en la mano Moisés, el mar se abrió y el mar se abrió y el pueblo miró al cielo para darle gracias a Dios y cruzó el Mar Rojo. No sé qué tienes en tu mano, pero lo que tienes en tu mano, lo poco que tienes, ponlo en las manos de Dios y verás cómo en fe Dios va a multiplicar lo que tú tienes en tu mano. ¿Sabes? Ellos miraron todo lo que estaba pasando, la criticadera por lo que estaba pasando, pero la palabra milagro para ellos no apareció en ningún momento y venían de hacer tantos milagros de sanidad y en ese momento antes también estaba haciendo Jesús milagros de sanidad. Pero Felipe, cuando hizo sus cálculos, dijo, no se puede, pero le faltó algo a Felipe que muchas veces nos falta a nosotros. No contó con Jesús. A veces tú quieres resolver los problemas, pero no los pones en las manos de Jesús. No cuentas con Jesús para ver cómo tú los puedes desarrollar. Cómo tú puedes llegar al final del proceso en que estás pasando. Cuando yo pongo las cosas en Jesús, hay respuesta del cielo a favor de mi vida. No sé tú cómo lo haces, pero eso funciona. Ahí no acabe la matemática, ni la lógica, ni el cálculo, ni nada. Con Jesús todo es perfecto. Con Jesús los milagros vienen rapidito. No puedes dejar a Jesús fuera de las cuentas. Felipe dejó a Jesús fuera de las cuentas. Él dio con sus cálculos, hizo con el matemático lo que tenían que hacer, pero Jesús no estaba ni por ahí cuando ellos estaban haciendo este proceso. ¿Qué podían hacer para resolver el problema? ¿Sabe? Que los discípulos, habiendo caminado con Jesús, viendo los milagros con Jesús, se entraron en pánico. Estaban asustados. ¿Dónde vamos nosotros a darle comida a tanta gente? No hay manera de ir a pueblos que están muy lejos. No hay dinero porque no alcanza para todo ello. Pero como alguien dijo, en el cielo no hay pánico, en el cielo hay planes. Eso era plan de Dios para que los discípulos reafirmaran la fe, para dar una lección de vida a los discípulos. Primero Dios les estaba enseñando y después les ponía la lección. Como un maestro que primero enseña un tema y después pone a estudiar a los estudiantes para cuando venga a hacerle una evaluación. Los discípulos no pasaron el examen porque no tuvieron fe. ¿Cuántas veces has pasado por lo mismo? ¿Cuántas veces has dejado de creer en Dios y de pronto por misericordia Dios te resuelve el problema y no le das la gloria a Dios?
Eso pasó con los discípulos, porque somos desagradecidos con Dios. Dios nos está dando todos los días, pero todos los días hablamos de Dios. ¿Sabe? Él sabe, Dios sabe, Jesús sabía con anticipación lo que iba a pasar. Jesús ya había preparado un plan, ya él sabía lo que iba a hacer con los discípulos, pero él estaba esperando, óyeme, que los discípulos por lo menos tuvieran fe en él, le estuvieran creyendo en el momento. ¿Cuántas veces has dejado de creer en Dios frente a un problema? ¿Cuántas veces has dicho ya no hay solución, ya no puedo hacer nada? Pues hoy vas a aprender que con Jesús siempre hay solución, que con Jesús siempre hay respuesta a todos los problemas que nosotros tenemos todos los días, ¿sabes? Porque no hay situación en nuestra vida que se escape del control de Dios. Dios tiene el control de todo en nuestra vida. Así que si no lo pones en las manos de Dios, el proceso tuyo va a ser bastante largo. ¿Por qué Jesús le preguntó a Felipe acerca de alimentar a esa multitud? ¿Por qué? ¿Sabe? Porque el mismo Felipe debía aprender dice aquí, debía aprender a depender de Jesús en fe. Si había visto, si había caminado, ¿por qué no va a depender en la fe de Jesús? ¿Por qué nosotros no dependemos en la fe de Jesús? En cualquier caso, los procesos que estaban pasando los discípulos en esa mañana surgían porque estaban, hermanos, ellos estaban enfocándose solo en la situación, pero no se estaban enfocando en Jesús. Cuando tú te enfocas en el problema y dejas atrás a Jesús, te va a ir requete mal. Pero cuando tú te enfocas en el problema a través de Jesús, vas a encontrar la solución al problema que tú estás viviendo. La fe de los discípulos de Jesús estaba siendo probada y no estaban pasando el examen. Analízate tú personalmente y medita si realmente tú estás pasando el examen. Si frente a un problema que tenga, ya sea económico, de familia, de trabajo, de salud, como se llama el problema, tú le estás creyendo a Dios y de pronto dice, ya no sigo más porque aquí no pasó nada, ya se me acabó el día y no hice nada. Hermano, detente, porque si no tienes fe en Jesús, no vas a ver los milagros de Jesús. Estarás dando vueltas como Israel 40 años en el desierto y no vas a entrar a la tierra prometida. Créemelo que es bíblico lo que te estoy diciendo. Entonces, las experiencias que ellos habían vivido al lado del Señor deberían a ellos despertarles la fe, porque había muchos milagros. Oye, pero la fe de ellos todavía seguía dormida. Estaban en el proceso y no se despertaban. No pasaba nada. Mira lo que dice el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Fíjese, venía la multitud con Jesús, sí. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Milagros, sanando a todos los enfermos. Pero llega el momento y los discípulos se les olvidó la fe. Se les olvidó el poder que tenía Jesús. Se les olvidó todo lo que Jesús estaba haciendo. Hermana, si Jesús lo hizo ayer, hoy también lo va a hacer contigo y conmigo. Él no se cansa de bendecirnos. Él no se cansa de extender su mano para bendecirnos. Allá en Isaías dice 53, ¿acaso mi mano se ha cortado para ti? La mano de Dios no se ha cortado. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy, de todos los siglos. Sigue haciendo milagros, lo hizo ayer, lo hace hoy, lo sigue haciendo mañana. Porque ese es el Dios que tú y yo amamos, bendecimos y predicamos en nuestras vidas. Todas estas manifestaciones que ellos habían visto de poder tendrían que haberlos llevado a seguir confiando en Jesús. No, si hemos caminado con Jesús y le ha hecho tantos milagros, ¿cómo no va a poder Jesús hacer este milagro? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Para Jesús no había nada imposible. Él iba de milagros en milagros mostrando el poder de Dios a través de su vida. ¿Para qué? Para que aprendiéramos a amarlo a Él, a través de Él, al Padre Celestial. Para eso Jesús vino. Por eso que mi Padre y yo, uno solo somos. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, lo declaró Él. Entonces, Él estaba haciendo milagros para que conociéramos al Padre. Y no se cansó hasta que se murió en la cruz de hacer milagros a toda la humanidad. Pero estos hombres que caminaron con Jesús no le creyeron a Jesús. No lo hicieron. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos hecho eso? No hemos creído en Jesús. Tenemos que recapacitar. Aunque usted tenga el agua por aquí, que lo esté ahogando, créame que Dios no lo va a dejar ahogar. Él lo levantará y lo sacará adelante en el proceso.
Ese es el Dios de milagros, el que yo te estoy predicando en esta mañana. El Dios de lo imposible. El Dios que siempre está dispuesto para bendecir a su pueblo, hermano. Solo calcularon lo que ellos mismos podían hacer. No calculen lo que tú puedes hacer solo, porque Jesús va más allá de lo que tú y yo podemos calcular o de lo que tú y yo podemos hacer en nuestra vida y en todos los procesos por los cuales vivimos todos los días. Pero ellos no ejercieron la fe. Y así le faltan muchos que frente a cualquier problema se quieren morir. Ay, pastora, tenga fe. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que creer que le hay para que Él se pueda glorificar en su vida. Y eso le estaba fallando a los pastores. Los mismos problemas que tuvieron los discípulos, esos mismos problemas los vivimos nosotros aquí en la tierra. A veces no le creemos a Dios. Y eso es con demasiada frecuencia. Yo le hago la pregunta, ¿es cierto o no es cierto? Usted se contestará allá en su casa, pero sí sabe que es cierto. Le fallamos mucho a Dios en la fe como ellos. Felipe dio una respuesta que para muchos es igual. Como así responde todo el mundo, respondió él con una buena lógica. Esa plata no alcanza, no se puede ir, el lugar está muy lejos. Pero estaba dejando a Jesús por fuera. Lo sacó, dice aquí, de los cálculos de los 200 denarios. No le digo, mira Jesús, mira, contamos con esto, ¿qué podemos hacer con esto? ¿De qué manera lo vamos a manejar? No, él lo sacó al Señor de una vez y se dedicó a hacerlo él mismo. Alguien ha dicho que hay 3 tipos de personas en la iglesia. Hay 3 tipos de personas. Los primeros son los que, dice aquí, los que piensan. Los que piensan. Felipe es uno de los que pensaba. Tenemos los segundos que son los que sienten. Y los terceros son los que tienen fe. ¿A cuál equipo perteneces tú? ¿A cuál grupo perteneces tú? Porque yo te digo algo. Felipe está entre los que piensan. Él pensó que 200 denarios no eran suficientes. Él pensó y él pensó y él pensó. Entonces, los que piensan dirán, pienso que con esto, con aquello, no podemos hacer nada. Los que sienten, dice, hermano, es que yo siento que podemos hacerlo. Pero los que, dice aquí, pero los que tienen fe, que son los terceros, son aquellos que dicen, no lo vayas a devolver. Si Jesús lo dijo, Jesús lo va a hacer. Esos son los que le creen a Jesús de entrada. Esos son los que saben quién es Jesús. Saben el poder que tiene Jesús y los milagros que Jesús había hecho. Sí, Señor, démosle de comer, porque si Jesús lo dijo, Él va a hacer algo grande. Él va a hacer un milagro. Hagámoslo, hermano. Estas son la gente que Dios busca, porque esa es la gente diferente. Es la gente que camina por fe. Es la gente que acepta la voluntad de Dios en fe. No necesitamos tanto Felipe. No necesitamos gente que esté pensando y pensando con la lógica. Necesitamos gente que de verdad tenga fe, que camine en la fe, que se pare en la brecha, que ore, que adore a Dios y atraiga los milagros a su vida personal. ¿Sabe? ¿Qué es lo que hace la diferencia en tu vida? Es una pregunta para ti. ¿Sabes? Lo que hace la diferencia es que tú tienes que creer que Jesús pero todo lo puede hacer en su vida. Segundo, en las manos de Jesús, lo insignificante para el mundo vale mucho para Dios. Vámonos a Juan, capítulo 6, versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Entonces, hermano, mire lo que dice. ¿Qué es esto para tanto? Él está mostrando que este niño tenía 5 panes, pero eran de cebada, que era el pan más requete barato para la gente bien pobre que se vendía, y que era el pan que comían los animales, mire bien. Y los pececillos eran pequeñas sardinitas que en un momentico te lo metías a la boca y te lo comías tal cual. Sí, chiquiticos. Entonces los peces no eran lo mejor, el pan no eran lo mejor, pero yo te digo algo, aquí cuando fue Andrés el que dio el veredicto de lo que era insignificante, primero Felipe pensó en la lógica, no se puede, luego llega Andrés y dice, no, esos panes son 5 panecillos, mira, y son de muy baja calidad, muy insignificantes. No se puede hacer nada con eso, en otras palabras. ¿Más qué es esto para tanto? Esto no alcanza. Esto no da para más. Esa es la razón del hombre.
aquí vemos la lógica y la falta de fe. Hermano, no podemos andar con lógica porque la fe y la lógica no funcionan juntas. La fe es espiritual, totalmente espiritual, es creerle a Dios. Los panes y los peces, ¿qué es lo que representan? Aquellos que se considera que son poca cosa. Fíjate cómo lo habló él. No, si solo hay más que esto no alcanza para nada. O sea, eso no sirve. No podemos hacer nada con eso. Pero lo que es inservible para el hombre, Dios lo utiliza para grandes cosas. Hermano, usted no se crea que no sirve para nada, usted sirve para mucho. Le voy a decir en esta mañana, usted es un diamante en bruto en las manos de Dios, que Dios va perfeccionando día por día, hasta que usted dé los visos y los brillos más poderosos, que es lo que Jesús quiere en la vida de todos sus hijos. En pocas ocasiones, usted y yo, no sé cuándo, nos hemos sentido tan pobres, tan débiles, que no tenemos nada, no sabemos qué hacer, a dónde correr, qué puerta tocar. Hemos sentido situaciones como estas críticas, pero yo le digo algo. Lo único que usted tiene que hacer primero es buscar a Jesús. Cuando usted busque a Jesús, los cielos se van a abrir y la bendición va a llegar a su vida. Hay uno que dice, pero mira, los panes y los peces significan, ¿sabes qué? Representan algo humilde que todo el mundo tiene que tener, que son los dones, los talentos y las pertenencias. No sé en poco cómo tienes tú tus dones, tus talentos y tus pertenencias, pero esos dones, talentos y pertenencias puestos en las manos de Jesús van a obrar de una manera maravillosa. Vas a ser usado grandemente por Dios en grandes milagros en tu vida y en grandes milagros en las personas que Dios ponga en tus manos. ¿Sabes? Estas personas se están equivocando porque creen que no pueden servir a Dios. Dios busca de lo más vil y menospreciado, hermano, para sacar gente grande. Dios no busca gente con talento, con estudio, con todo, porque a Dios le gusta la gente humilde, sencilla, que Él pueda preparar. No quiero decir que no se puede estudiar, no se puede hacer nada. Pero lastimosamente mucha gente cuando tiene muchos títulos ya se le sube un poquito el ego y eso no está bien. Pero Dios busca gente de verdad. ¿De dónde salieron todos los discípulos? Del vulgo. Discípulos que muchos no tienen ni conocimiento, pero de esa gente Jesús se valió para formar a 12 discípulos que le sirvieron a Él para hacer avanzar el ministerio poderoso del Evangelio. Entonces, hermano, recuerde, hermano, que Moisés con una vara abrió el mar rojo. Tenemos a David, que con una piedra y una honda mató al gigante que estaba burlándose de Israel. Hizo portentos y maravillas con esta gente, con simples cositas que tenían en sus manos. Si no le ofrecemos nada a Dios, Dios no puede hacer nada por nosotros. Nosotros tenemos que ofrecerle algo a Dios, lo que tengas, hermano. No sé qué tienes en tus manos, pero los panes y los peces eran insignificantes y Jesús hizo un tremendo milagro a través de ellos. Él lo usó para bendecir a más de 5,000 personas y todos comieron y todos se saciaron, dice la Escritura. Ahora, el niño era insuficiente. El niño representa a toda la gente que está a un lado, que la tienen en poco, que nadie la mira, que a la gente le parece inservible, que a la gente le parece poca cosa. Eran personas que eran reconocidas, eran personas que casi nadie las aceptaba. ¿Por qué? Porque no tenían, como te dije, de pronto unos estudios, algo, y la gente es así cuando te ve mal vestida, cuando te ve maloliente, la gente no quiere estar contigo. El niño representa esa multitud olvidada que no es tomada en cuenta. Pero Jesús quería mostrarle al mundo entero que aún esa gente sencilla y humilde es grande para Dios. A esa gente humilde y sencilla Dios la usa porque siempre tiene un corazón dispuesto para Dios. Mira que el niño dijo, no, ha podido decir, yo no voy a entregar esto porque este es el alimento, el sustento que yo tengo que llevar a mi casa. El niño no dijo eso. El niño enseguida entregó para que Jesús pudiera hacer el milagro. Entonces, la entrega, ¿cuándo fue? ¿Qué dice en 2 Corintios 1, 26 al 28? ¿Qué dice? Aquí está en Corintios.
Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, sino muchos poderosos ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, al fin de quedarse, que nadie se jacte en su presencia. Por eso Jesús coge lo más vil y menospreciado del mundo, para que nadie diga que es porque yo tengo, es porque yo soy, es porque mi apellido es. Dios busca a la gente común para hacer una obra preciosa aquí en la tierra, en cada uno de los que deciden de verdad buscar la presencia de Dios. Dios no usa a los talentosos, según este versículo bíblico, sino aquellos que de verdad buscan que Jesús los forme a ellos, los dirija a ellos y le dé lecciones de vida para poder servirle a Dios como quieren. Pero la verdad de esta historia es que lo que para el mundo no vale nada, para Dios tiene un valor incuestionable. Ese niño tenía un valor incuestionable para Dios. La gente lo veía como un niño insignificante, pero para Jesús fue un niño bien grande y poderoso. No mires a la gente con desprecio ni con insignificancia, míralo como un hijo verdadero de Dios. La entrega de Dios es significante. ¿Cuál fue el secreto de este milagro? Que el niño se desprendió de todo. Ese es el secreto. Cuando usted se desprende de todas las cosas, entonces los milagros de Dios van a llegar a su vida. Mientras usted no se desprenda de nada, no va a pasar nada. No importa lo poco que tenga, con ese poco, si usted se desprende, Dios le va a hacer un milagro muy grande en la vida. ¿Sabe? Él vino y se lo entregó todo a Jesús. Lo único que tenía, se lo entregó al pan de vida, porque Jesús era el pan de vida. Dijo, yo soy el pan de vida. Y esto plantea un reto interesante en la vida tuya y en la mía. Si queremos que el Señor nos use, debemos traerle todo al Señor. Tienes que poner al Señor tu orgullo, tu soberbia, tu falta de perdón, tu indiferencia, tu desánimo, todo lo que tú tengas. Tienes que ponerlo en las manos del Señor para que el Señor pueda hacer una obra maravillosa en tu vida. Usted nunca sabrá si Dios puede usarlo mientras usted no le entregue todo. No le acepte a la persona que le diga, usted no sirve para esto, usted no sirve para aquello. No, hermano, no le acepte. Usted, si Dios lo trajo al mundo, es porque usted va a ser grande en el reino de los cielos. Pero usted, si la parte económica le está molestando, entonces empieza a trabajar con la economía de Dios. La única manera que sabemos que nosotros ganamos es poniendo la economía en las manos de Dios. Es cuando le entreguemos todo lo que tenemos a Dios, todo nuestro ser, nuestro alma, todo lo que usted pueda entregarle a Dios. En esa economía espiritual, Dios le va a bendecir. ¿Cuál es la ganancia que habrá al ponerlo todo en las manos del Señor? Que Él hará con lo poco nuestro algo grande. Él multiplicará lo poco nuestro en cosas mayores para nuestra vida. Mucho más de lo que nosotros, nuestra razón, podemos pensar, Dios lo va a hacer. ¿Perdió la comida el muchachito? No la perdió. Porque dice la Escritura en Juan 6:12, que dice: Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces, hermano, se llevó 12 canastos de todas las sobras de pan, y él nada más le había puesto a Jesús 5 panes y 2 pececillos. Todo lo poco que tú tengas en las manos de Jesús prosperará. Dios usa a personas corrientes. Sí, este era un niño corriente, un niño pobre, un niño del montón, un niño que salió a trabajar para llevar el sustento a su casa. Y en esta historia no fue ni Felipe ni Andrés los que se llevaron la gloria, se llevaron la gloria terrenal, el niño, porque Dios permitió que su gloria y su poder se manifestara en este niño, ese niño que había sido desconocido, insignificante delante de todas las personas en este mundo. Y Dios transforma, hermano, lo ordinario en extraordinario. El niño era un niño ordinario y Dios ante toda esa multitud mostró a un niño extraordinario. Porque cuando tú te desprendes, cuando tú le das todo lo mejor al Señor, entonces el Señor empieza a hacer una obra maravillosa en tu vida personal. No tengas temor de entregarle todas las cosas que tengas que entregarle a Dios, porque Dios te va a multiplicar lo que tú le entregues, hermano. Dios no es lo que nosotros
Dios no hace lo que nosotros somos ni queremos. Dios hace que nosotros seamos y que lo que Él quiera de entregarnos a ti y a mí en este tiempo. Pero cuando descansamos en Él, cuando ponemos toda nuestra vida en las manos de Él. Si no tienes más que dar, entregale a Dios los 5 panecillos y los 2 pececillos que tú tienes para que Dios los pueda multiplicar en tu vida personal. Entrégaselo y Él transformará toda esa poquita cosa que tú le puedas entregar en grandes bendiciones para tu vida. Tercero, en las manos de Jesús toda hambre es satisfecha, solo cuando acudes a Él. Oiga bien, solo cuando acudimos a Él. En Juan 6:25, mira lo que dice. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús vino, primero pasó y empezó a caminar y a caminar hasta que tuvo que subirse a la montaña para poder predicarle a toda esta gente que lo estaba siguiendo. Cruzaron con Él y caminaron con Él y lo siguieron a Él. Y yo le digo una cosa: mucha gente sigue a Jesús por la comida que perece. Mucha gente busca a Jesús porque tiene un problema económico, porque quiere que Jesús resuelva, porque lo llamamos el Dios bombero. Ahí vamos a poner la manguera porque hay un incendio en mi casa y Dios tiene que hacer un milagro. Nosotros tenemos que buscar a Jesús por lo que Él es, por lo que Él hizo por nosotros, por esa salvación tan grande que Él nos regaló, que no nos costó nada, fue gratuita. Entonces, tú tienes que mirar más allá de lo físico, tienes que mirar lo espiritual, lo que está dentro de nuestro corazón, lo que Jesús hace cuando tú le das la oportunidad de que Él entre a tu vida y Él empieza a transformar tu vida y la mía a través del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que tú tienes que buscar, una transformación espiritual, un trabajo que solo Jesús y el Espíritu Santo de Dios pueden hacerlo. Ahora en esta dispensación es el Espíritu Santo, el Paracleto, el Maestro, el que enseña, el que dirige, el que guía, el que nos exhorta, hermano, y nos lleva al conocimiento de toda verdad. Entonces el milagro de Jesús contiene la señal que muestra una verdad eterna. Sin Cristo no hay nada. Lo primero que tiene que estar en nuestro corazón es Cristo. Cuando hemos decidido entregarle la vida a Cristo, entonces el Espíritu Santo habita en nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. La historia dice aquí, no continuará si nosotros no nos hubiéramos dado cuenta de lo que Jesús hace en nosotros. Esta historia continúa porque Jesús continuó haciendo una obra maravillosa aquí en la tierra. Jesús simplemente no fue un luchador social. Jesús vino a ser un luchador espiritual, a alcanzar las almas que estaban perdidas. Vino a buscar a todos los que estaban enfermos, a sanar los enfermos, porque Él no quiere que ni un alma se pierda, sino que todas lleguen al arrepentimiento. Jesús no vino a satisfacer el hambre física del hombre. Jesús vino a satisfacer el hambre espiritual del hombre. Eso fue el trabajo de Jesús. Mira, es el mejor estilo de un idealista, es el que usó Jesús aquí en la tierra, y eso es lo que mucha gente no está de acuerdo con el evangelio social. El evangelio social no existe para Dios. Es el evangelio que sana, que cambia, que restaura. El evangelio espiritual es el que nosotros tenemos que trabajar en este tiempo. Jesús tiene compasión del hambriento, sí. Por eso Jesús hizo este gran milagro con 5 panes y 2 pececillos. ¿Sabe? Él es el pan de vida, y lo cual va más allá de llenar el estómago. El pan de vida llena el alma, el ser espiritual de nosotros. El pan terrenal solamente te llena el estómago por un rato, porque más tarde el hambre dice hasta luego y al ratico tienes otra vez hambre. Pero el pan espiritual, nunca más vas a tener hambre, dice la Escritura, y lo vamos a ver más adelante. Por supuesto que Jesús tiene compasión de nosotros, tiene compasión de que está pasando hambre. Por eso Jesús hizo este milagro, para demostrar quién es Él y la obra que Él hace en cada uno de nosotros. Mira lo que dice Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mira, ¿esa actitud ha cambiado hoy en día? No. El hombre busca a Jesús porque necesita saciar su hambre, pero no su hambre espiritual, sino su hambre física. ¿Sabe? Ellos vieron en Jesús el restaurante ambulante.
Y por eso empezaron a seguir a Jesús, porque Jesús les dio comida, les sació el estómago a cada uno de ellos. Entonces Cristo es el pan de vida que nos satisface a nosotros. Cuando estaban en el desierto mandaron pan del cielo. Significaba que el pan bajaba, que Cristo venía un día para restaurar a todo su pueblo. Cuando Cristo estuvo aquí, dijo: yo soy el pan de vida. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Mira lo que dice Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Fíjense ustedes, estas personas, como les dije ahorita, volvieron a tener hambre y fueron corriendo otra vez a buscar a Jesús. Miren lo que dice el versículo 12 y 13. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Fíjense, hermano, pasó en aquella época y pasa en este momento. La gente volvió a buscar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque buscaban las señales también. No solo para que saciara el hambre física, sino también porque veían las señales que Jesús estaba haciendo en ese momento. Jesús acababa de alimentar a todo ese pocotón de gente. Y mira lo que dicen en el versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Imagínense qué obra hace, qué señales, y acaban de ver un tremendo milagro. Más de 5,000 personas comieron con 5 panes y 2 pececillos. Y mucha gente así: corre porque llegó tal pastor, porque llegó tal profeta, corra para que haga el milagro. Dios te puede hacer milagro en tu propia casa, en la calle, en la iglesia, en cualquier parte. Dios te hace milagro cuando tú le crees a Dios. Cuando tú tienes fe, cuando caminas en la fe. Por eso debemos ver a Jesús como el pan sobrenatural, el pan que nunca perece, el pan que santifica, el pan que levanta, que el pan que quebranta, el pan que nos hace una nueva criatura en nosotros. Ese Él es así, Él es así, así es Dios con nosotros, que nos sigue extendiendo su mano para bendecirnos a cada uno de nosotros. ¿Sabe? Jesús es todo lo que este mundo necesita. Este mundo debe conocer a Cristo y tenemos que predicar hasta que corra hasta el último rincón de la tierra, que todo el mundo reconozca ese Cristo de la gloria que no se bajó de la cruz por usted y por mí, y para darnos una gran salvación, como hasta hoy la tenemos. Por eso en 6:35 mira lo que dice. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que viene a mí nunca jamás tendrá sed. Entonces, ven a mí, cree en Jesús. Cree en Jesús, autor y consumador de la fe, hermano. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, para que tú veas la gloria de Dios todos los días de tu vida. No le pidas porque tiene una necesidad. Búscalo porque lo amas, porque eres agradecido por la salvación tan grande que Dios te dio. Búscalo por lo que Él es, por su esencia, que es amor, que derrama todos los días sobre toda la humanidad. Y la respuesta de este ofrecimiento debe ser la misma, hermano, de algunos de ellos que dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Mira lo que dice el versículo 34. No todos respondieron de esa manera, y no todos hoy responden de esa manera. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. O sea, danos siempre, que no nos falte tu pan, que no nos faltes tú en nuestra vida, Señor. Y este es el pan que no perece, la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Y esta palabra es verdad, y esta palabra ya tiene cumplimiento. Todavía faltan algunas promesas, pero ya la mayoría de las promesas que están aquí se están cumpliendo en el mundo. Ya los tiempos de la venida de Cristo están cerca. Dios está buscando que el pueblo se arrepienta de su pecado y empiece a reconocer que Cristo es el pan de vida. Es el Cristo que nosotros necesitamos para levantarnos y poder recibir la gran salvación que a través de su Hijo Dios nos dio. Este es el pan que nunca perece, que está permanentemente ahí. ¿Sabe? Tenemos que obtener el pan, pero trabajando. Usted tiene que levantarse a trabajar. Y no le digo tanto en lo secular, sino en la obra de Dios.
trabajando y sirviéndole a Dios con todo su corazón. Concluyo, hermano, lo que hemos aprendido de esta historia, que lo poco nuestro, puesto en las manos del Señor, dice aquí la Escritura, en las manos de Dios será suficiente para que Dios haga milagros grandes en nuestra vida. Que el temor te produce la concentración en lo poco, y no puedo. Pero cuando tú vas a los pies de Cristo, la respuesta es diferente para tu vida. ¿Sabes? Quiero que en esta mañana no olvides, hermano, que en sus manos, aún lo poco que tienes es suficiente. Es bendición para tu familia. Y recuerda que no hay problema grande ni pequeño que Jesús no pueda resolver. No importa cuál sea tu problema, Él lo va a resolver, porque Él es el pan de vida. Hermano, que tengas una linda tarde. Que Dios te bendiga grandemente.